Bienvenidos, bienvenidos al 33º simposio de asientos. Yo soy Mark Bonham, vamos a ser los curadores de este evento. Quisiera decirles algunas cosas sobre lo que está ocurriendo. La Universidad de Pittsburgh siempre ha sido partidario de la educación, descubrimiento y la diversidad. Estamos abiertos, no hay fronteras cerradas aquí, las fronteras están abiertas. Bienvenidos todos. Creo que las banderas hablan por sí mismas. Tenemos 30 países representados, algunos países nuevos. ¿Quieren saber las cifras? Me las acaban de dar. Somos como 2.400 personas. 2.000 fueron hace 2 años. Y esto es muy alentador considerando lo que está ocurriendo en el mundo. Algunos de ustedes llegaron sin registro y tuvieron que registrarse. Entonces sí, han tenido un poquito de complicación para registrarse, falta de materiales y demás. Vengan a vernos si necesitan. Wyoming está aquí. Wyoming ha venido. Saludos a Wyoming. 4 o 5 de Wyoming. 8 de las 10 provincias en varios países de todo el mundo, todos los continentes están siendo representados. Quiero reconocer a nuestros patrocinadores. Tenemos un nuevo miembro de la familia. Si todos quieren ir algunos de ustedes quieren ir a Nueva Zelanda en noviembre, Oceana Sitting Symposium en Nueva Zelanda. Este va a ser en noviembre. De regreso a Vancouver en marzo. Simon va a hacer su conferencia en Dublín en octubre del 2018. Y también vamos a tener la conferencia de liderazgo en Washington. Y si saben, el 35º va a ser en Pittsburgh. Es una ciudad muy bonita, carros que se manejan solos. Y estupendo para una persona como yo, es mucho más fácil movilizarse. Este es el simposio. En este simposio vamos a hablar sobre algunas cosas, sobre innovación, promover mejores prácticas, empezar a estandarizar lo que estamos haciendo, medir, estamos también cabildeando. Esto es lo que se llama empoderar. Para destacar lo que está ocurriendo, todos sabemos lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo. Las cuotas por servicios se están reduciendo o desapareciendo. Y yo lo veo como una oportunidad, no un reto. Estamos desplazándonos de servicios basados en hospitales a servicios basados en la comunidad. Esto es cuidado en el hogar, equipo médico casero, tecnología asistiva, tecnología compleja. Esta es nuestra oportunidad de aprovechar este cambio. Por muchas décadas, probablemente en el campo de rehabilitación y de tecnología de asistencia fue una amenaza para el sistema hospitalario porque le quitábamos trabajo al hospital. Ahora a los hospitales se les paga por mantener vacías sus camas, así que nosotros podremos ser muy buenos partidarios para el sistema de salud con resultados basados en los resultados de los pacientes y ese tipo de promociones. Este es el momento ideal para hacer esto. Al ver la innovación, lo que está ocurriendo, bueno, yo repasé el programa cuidadosamente y traté de escoger los temas y podemos sentir que las cosas están un poco estancadas o retrasándose, pero hay muchas cosas interesantes. Cada vez se puede uno preguntar, tengo muchas opciones de sesiones a donde asistir, pero tenemos sesiones sobre robótica, impresión de tercera dimensión, grandes volúmenes de información, tecnología que se puede portar en el cuerpo. ¿Cómo podemos evaluar toda esta nueva tecnología? Porque todo tratan de qué va a ser nuestro futuro al ver las mejores prácticas, sillas, controles integrados, como viendo la perspectiva de padres para los niños. Y hay una gran variedad de oportunidades que tenemos para desarrollar
nuestro campo. Está ocurriendo mucho en el campo de cabildeo. Va a haber actualizaciones legislativas, actualizaciones médicas, hay discusiones sobre resultados, varias cosas que se pueden escoger, que ustedes pueden escoger y tratamos de mantenerlos sobre diferentes canales, de manera que si ustedes tienen cierto interés se pueden mantener sobre ese canal. Eh, Hay muchas cosas interesantes sobre educación, lo que estamos viendo, colaboración académica y clínica, proyectos eh, de piedra angular, donde hacemos sociedades con universidades y escuelas, trabajo de internados en diferentes instituciones, entrenamiento global, entrenamiento híbrido, muchas cosas a las que pueden asistir sobre esa área. Quisiera yo agradecer a nuestros patrocinadores. Tenemos Invacare, Permavel y Quantum. Este programa, gracias, no podría ocurrir sin nuestros patrocinadores en esta área. A nivel plata, Sunrise, Smart Drive, Key Mobility y Comfort Company. Y ojalá pudiera pasar por todos los bronce y todos los socios, pero gracias por ser parte de este evento educativo. Hablando sobre los asuntos administrativos, bueno, tenemos 107 presentadores. Quisimos darles espacio a todos. La sala de exhibición se abrió esta mañana para el desayuno. Cuando tenemos a las 10:30 va a estar abierta durante 2 horas y media y vamos a servir el almuerzo ahí de manera que puedan ustedes pasar a través de recorrer la exhibición. Mañana la recepción. Pero esta noche vamos a tener recepción, mañana vamos a tener desayuno también de 7 a 8. Ahora, durante las horas educativas vamos a cerrar la sala de exhibición. Esto fue basado en la retroalimentación de los presentadores de que las salas estaban vacías durante las horas educativas y esto lo vemos como algo positivo, ¿verdad? Pero invitamos a todos a asistir a las sesiones educativas. Esto no quiere decir que los quienes están presentando sus productos no se pueden quedar en el área, entrenar a su gente y demás. Pero como asistentes ustedes no van a poder entrar a la sala de exhibición si no tienen un gafete de exhibidores. Esto es para poder mantener el control. Así que si quieren entrar durante las sesiones educativas tienen que ser invitados por un exhibidor para que los deje pasar. Si no, los guardias de seguridad no van a dejarlos pasar. Vamos a agradecer también a nuestro equipo de ISS, de servicios informáticos. Tenemos a Mari pero Megan Wonder, que ha hecho un gran trabajo y queremos darle una ronda de aplauso. Muchos de ustedes están llegando en el último día hemos procesado a más de 2000 de ustedes. También habrán notado que el equipo se está volviendo más joven de lo que era. Tenemos muchos miembros nuevos, así que dije Megan, Bethany, Richard, ya lo conocen, está Joe y los poco mayores. Pero la edad promedio de nuestro equipo es 25 aparentemente, pero no se preocupen porque aquí está el equipo senior, no se preocupen. Tenemos un equipo consultor que quiero reconocer: Ana Kendra, Jim, Jerry, Carmen, Doug. Y no quiero decir la edad promedio aquí, pero estas imágenes hablan por sí solas. Gracias. Bueno, es bueno tener este tipo de equilibrio. Necesitamos suficientes jóvenes para que nos digan lo que está ocurriendo y suficiente gente sabia para asegurar que todos se comporten. Voluntarios, hay varios que están aquí, muchos de los estudiantes. Quiero agradecer a Missy Bryan, Anna Lagrady, Dan Hammerline. Está a cargo de los voluntarios. No pueden ustedes dejar de verlos. Tienen estos botones rojos, amarillos que dicen pregúntame, ask me. Quiero agradecerles a ellos por su asistencia. Gaylord ahora tiene una aplicación para que encuentren su camino. Ya lo tenían, esperaba yo que lo hubieran tenido hace unos años. Yo a estas alturas no lo necesito, pero puede ser muy útil. Ahora, lo único es que está disponible exclusivamente en la plataforma iOS.
me han dicho que es muy útil. La aplicación ISS no es la que usamos en el 2015. Si se quieren preguntar por qué eh, no funciona la aplicación de 2015, ya no sirve, no la hemos podido quitar de la tienda de las apps. Pero esta nueva es muy buena, la gente está publicando fotos y otras cosas. Pueden bajarlo, descargarlo, es para todos los sistemas operativos y la contraseña es ISS 2017 con signo de admiración y por supuesto ISS con mayúsculas. Estamos ofreciendo servicios de interpretación. Ocurre en esta sección de las salas, de la C a la E, todo va a ser interpretación simultánea al español. Todo esto se va a grabar también y puedo hablar en un momento sobre cómo se puede acceder a esto aquí. Los CEU es el mismo procedimiento del pasado. Los que son nuevos, al final de la sesión les vamos a dar un código. Le demos una hoja de papel en su paquete de registro y ahí van a anotar su registro. No pierdan ese código, perdón, porque después del simposio van a entrar en línea para hacer la evaluación de las sesiones de los cursos a las que fueron y van a hacer la evaluación también sobre todo el simposio en general. Una vez que han emitido o enviado este código, se les va a enviar un certificado a su buzón de entrada. Si no les llega, véanlo, búsquenlo en su buzón de correo chatarra. Pero este material de CEU va a estar disponible en el sitio web de RSS. Va a haber hay varios webinars ahí, va a haber más y va a haber sesiones selectas de este simposio. Si hubo sesiones en las que no pudieron asistir y querían ir a ellas, entonces probablemente van a poder escucharlas después. Esta noche es la fiesta ISS One. La fiesta ya se han agotado los boletos, tenemos un límite sobre la cantidad de gente que podemos tener en las instalaciones basado en la capacidad y los códigos de los bomberos. Así que les vamos a dar una banda para una banda pulsera para dejarlos subir al autobús y no podemos dejarlos entrar al centro tampoco. La fiesta es más popular de lo que había sido en el pasado. Para darles destacar algunas cosas sobre las sesiones de mañana, Judy Minkle va a moderar este debate que tuvimos hace 2 años, pero el tema es bastante emocionante. Realmente necesitamos grandes volúmenes de información. Esto pueden ver que es un tema que está dándose cada vez más y más en el mundo de los servicios de salud. Se usa mucha información, no siempre es buena, pero se usa para tomar decisiones, así que vamos a tener una discusión sobre esto mañana a la mañana. También vamos a recordar algunos que hemos perdido. Simon Margolis, él fue el ponente principal, hace 2 años, él falleció este año. Van G. Miller también falleció. Para recordar a otros que hemos perdido, vamos a tener una pequeña sesión para recordarlos. Si tienen algo que quieran mencionar, podrán tomarse un momento. Va a ser aquí en la sala, en una parte de esta sala, y vamos a poder hacerlo para recordar a los colegas que hemos perdido. El sábado me encantaría que se queden porque va a haber un ponente muy interesante. Soren Kaplan, tal vez no lo conozcan, pero es muy conocido. Es un psicólogo organizacional que se ha enfocado en el área de innovación. Su libro más conocido es Leapfrogging, bastante bien conocido en los medios. Consultor que ve a muchas organizaciones para tratar de darse cuenta de cómo podemos ser innovadores. Y su ponencia va a ser sobre cómo impulsar la disrupción en los servicios de salud.
porque nosotros somos personas que alteramos, sacamos a la gente de los hospitales y ingresándolos a comunidades. Así que esta es una oportunidad para aprovechar esto. A estas alturas le voy a dejar a Rory Cooper, el director de nuestro departamento, para que les dé algunas palabras de bienvenida. Gracias, Martin. Vamos a darle un aplauso a Mark, por abrir la sesión hoy. Creo que cuando regresen a su casa sábado o domingo van a darse cuenta de que Mark y su equipo han hecho un gran trabajo, un trabajo fenomenal de armar esto, de juntar a tanta gente, reunir a tanta gente y generar un programa excelente. Me gustaría agradecer a los voluntarios también. Yo quiero decirles algunas palabras sobre cuánto está cambiando el mundo. Necesitamos cambiar con el mundo. Pueden ver según el programa. Si ven en el programa del 2015 comparado con el de 2017, estamos tratando de mantenernos al tanto. En el 2015, si se acuerdan, presenté el programa GATE, que es un programa de tecnología asistiva para organizaciones de servicios de salud. Game sigue funcionando. Ya hicimos nuestro primer informe y están cambiando nuestro enfoque. Vamos a tener un programa nuevo que se va a enfocar en ingeniería y educación de rehabilitación. Y como mencionó Mark, el programa ISSP también está funcionando bien. Yo pienso que a medida que el mundo se vuelve global tenemos que adaptarnos y los ingenieros de rehabilitación se tienen que adaptar. Este es un simposio sobre posicionamiento en sentado, pero tenemos que ver otros programas y al ir creciendo los programas globales, no estamos viéndolo a nivel global. ¿Cuántas horas de internados se necesitan? ¿Cuál debe ser nuestra agenda de investigación? Y tenemos que empezar a trabajar sobre esto. Así que yo estoy proponiendo que generemos un consorcio de ingenieros de rehabilitación académicos. Este programa, bueno, no tenemos globalmente una organización que se enfoque en lo que debemos estar haciendo y cómo debemos estar trabajando. Si están trabajando ustedes, vamos a reunirnos, empecemos a trabajar, vamos a armar este consorcio. Tenemos la intención de tener nuestra primera junta el 4 de agosto en Génova, Suiza, así que si son ingenieros trabajando en un medio de rehabilitación, comuníquense conmigo y yo les doy mayor información. A continuación voy a dar un promocional sobre dos estudios. Estamos estudiando cuáles deben ser las prioridades de estudio en el futuro sobre sillas de ruedas de movilidad. Si son consumidores, si están usando sillas de ruedas, vean este vínculo, este enlace. Y si son proveedores, Kedra. Aquí está, si son proveedores, vayan a este enlace. Si no pueden pasar al centro de exhibición, bueno, y entonces gracias y que tengan una magnífica conferencia. Bien, ahora vamos a cambiar de computadora. Gracias a todos por venir. Yo soy Kendra Betts. Yo trabajo para el Servicio de Salud para Veteranos de los Estados Unidos y con el equipo del Dr. Cooper en la Universidad de Pittsburgh. Gracias por estar con nosotros esta mañana para el simposio. Gracias al equipo de la Universidad de Pittsburgh. Cualquiera de ustedes que ha estado involucrado en alguna planificación de una conferencia, planificación de educación continua, planificación de bodas, todos ustedes se dan cuenta sobre lo que se necesita en cuanto a coordinación para conjuntar a todo este gran grupo de gente. Tenemos estupendas sesiones de educación continua, nuestra sala de exhibición es estupenda y todos los eventos están coordinados. Gran trabajo entonces, gracias por armar esto. Les quiero recordar que vayan a la expo.
En la sala de exhibición marcamos los horarios. Gracias por el apoyo de los proveedores. Pueden ustedes ir ahí para ver nuestras nuevas tecnologías de asistencia. Hubo varios comentarios sobre el evento de esta noche. La fiesta ISS 1 se requiere una pulsera especial en su paquete de registro. Asegúrense de que tenga todo lo que ustedes pidieron, incluyendo la pulsera si la pidieron. También los boletos para la sala de recepción, que están hasta el fondo de ese sobre. También que todos los documentos para registrar sus códigos de CEUS están en ese paquete. Para los que son nuevos de nuestro evento, esta es una sesión especial. Por ejemplo, al final les vamos a dar un código. Ese código lo van a anotar y al llegar a casa pueden registrarlo o de su dispositivo electrónico móvil. Sin mayores, vamos a presentar al doctor Alexander Siebert. El doctor Siebert es el director de ingeniería de posicionamiento sentado de la Universidad de Wolfsburg, donde ha estado desde 2003. Él salió de la Universidad de Darmstadt en el 2003. Él se basó su tesis en una serie de publicaciones sobre modelamiento de seres humanos, así como presentaciones sobre posicionamiento sentado, modelamiento de seres humanos y puntos de presión. Bienvenido, doctor Siebert. Gracias por esta introducción muy amable. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto estar aquí. El tema de mi conversación es el análisis virtual del posicionamiento de los tejidos, el efecto de la posición sobre la integridad de la piel. Lo que ustedes están haciendo en trabajo técnico puede ser una buena relación con lo que yo... un colega me pidió que viniéramos aquí a hablar sobre la oportunidad de conversar sobre esto. Yo crecí en un pueblo de 800 personas, entonces esta es una gran comunidad para mí. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es la motivación que yo les quiero presentar el día de hoy? Debido a la carga de gravedad, debido a la fatiga de músculos o ciertos movimientos de los pacientes, vemos cambios en la postura de la persona sentada en la silla de ruedas. A la izquierda vemos un esquema de esto, a la derecha vemos una persona a las 10 y luego a las 12 del día, y pueden ver que se está bajando. Esta es la fatiga de los músculos. Los investigadores pensaron que debe haber una relación con la integridad muscular, pero hablando sobre puntos de presión y otros problemas, haciendo mapas de presión, ustedes ya saben de qué se trata. Bueno, mañana vamos a hablar sobre grandes volúmenes de información. Bueno, es difícil ver la relación entre la postura y lo que vemos en los análisis. Lo que determinamos fue encontrar una una tecnología de modelación de elementos finitos. Este modelo se desarrolló en los 70s, generalmente o principalmente para ingeniería civil, porque cálculos manuales ya no servían para grandes estructuras. Hoy día este tipo de tecnología es una tecnología que se usa en muchas diferentes industrias. Por ejemplo, este es un análisis de un choque. Estos cálculos los podemos haber hecho hace 20 años. Para el sector automotriz, dice no queremos hacer choques en la vida real, sino modelos. El segundo video les muestra algo que un material textil que cubre una columna y muestra cómo es posible evitar que se arrugue. Tercero es una taza de plástico. Voy a hacer clic sobre él. El interés
de los ingenieros era ver que el grosor de la pared, querían optimizar el grosor, querían evitar el uso de material excesivo. Y con esta modelación se puede ver dentro de una estructura una explicación pequeña sobre lo que son elementos finitos. Se pueden, por ejemplo, tomar los Lego, pueden tomar pequeños ejemplos del juego Lego en diferentes tamaños y armar una estructura. Mediante elementos finitos pueden ustedes saber las fuerzas y los esfuerzos de adentro y hacia afuera. Este es un gran beneficio y con estos beneficios empleándolos para ventaja nuestra, esto nos permite saber que la relación entre la integridad de los elementos. Esto quiere decir que si yo repito, mis cálculos siempre van a ser iguales. Me enfoco las ajustes de posicionamiento de cojines, pero tengo la manera de ver dentro, puedo ver, saber cantidades de los modelos, puedo tener menos costo sabiendo o con este análisis para conseguir el mismo resultado. La razón por la que salió este método ya se conoce en el sector automotriz. Vemos dos ejemplos de modelos de tercera dimensión. A la izquierda es el modelo Thoms de Toyota, que se usa para análisis de choques, para ver cómo funcionan las bolsas de aire. La segunda es nuestro modelo para análisis de confort. La pregunta es ¿por qué están gastando tanto en esto? Bueno, vean ustedes un auto nuevo, ustedes lo ven, me gusta este auto, ven el precio, dice es el precio correcto, van con el distribuidor, se sientan ustedes en el auto y si el asiento no es bueno, no es cómodo, nunca vas a comprar este auto. Ahí se pueden dar cuenta que esta industria ha reconocido que el asiento es la interfaz principal con el producto. Sí. Si ellos lo emplean, pues en una silla de ruedas es la parte principal, así que debe haber una razón para usar esto en esta área. El modelo del cuerpo humano, solo una transparencia. Desde antes se han hecho modelos para analizar la complejidad en tiempo, a través del tiempo. Pero el modelamiento del cuerpo humano es apenas una parte. Si queremos saber, si vemos el modelo de dos dimensiones, nos da información limitada. Si tienen ustedes ajustes en el cojín que tienen diferencias locales, no se puede ver en el modelo de dos dimensiones. Por eso yo digo que tercera dimensión es la manera correcta. Aquí pueden ver, usamos una resonancia magnética. Hacemos pequeñas tajadas de 3 milímetros de separación y vemos cómo el tejido adiposo nos permite recrear el modelo general. Esta es la geometría y la otra parte que tiene que ver con las propiedades de los materiales. Las pruebas de tejidos en el cuerpo humano son imposibles, así que tenemos que empezar con información sobre pruebas en animales. Aquí hay unos ejemplos sobre esto. Ellos han hecho algunas pruebas sobre dirección de los tejidos en vertical, horizontal y a 45 grados y este es un punto de partida para ver las propiedades mecánicas de los tejidos musculares. Usamos información también sobre resonancias magnéticas para comparar la información sobre sujetos en la vida real para ver las diferencias entre los tejidos animales y los tejidos humanos. Y entonces brincamos la parte de tejido humano usando tejido animal y resonancias magnéticas. Ahora tenemos el cuerpo humano. Ahora veamos un poquito sobre la otra parte, el cojín, la parte de apoyo. ¿Qué es necesario hacer para incluirlo en cualquier tipo de simulación? Hay un proceso de validación. Primer paso, tenemos que ver el material. Como pueden ver, una espuma puede ser el material de cubierta. El punto de partida. El siguiente es el nivel de componentes. ¿Por qué usamos esto? Bueno, la protección del hule espuma, de la goma espuma, tenemos que probar la propiedad del material. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que todo lo reunimos
en conjunto con una suspensión o con otro tipo de apoyo, el cojín mismo, puede ser el relleno o la cubierta, el recubrimiento. Probamos toda la estructura y si hacemos este tipo de validación, de proceso de validación de pequeña a gran escala, podemos ver entonces que nuestra estructura tiene nos da una predicción de la realidad y entonces lo aplico al modelo en vida real. Dos ejemplos para ver esto. Típicamente este tipo de pruebas de una configuración tiene dos partes, una parte de revisión de calidad y la otra de revisión cuantitativa. Aquí tenemos una pequeña cavidad SL y aquí podemos ver lo predecible que es este tipo de herramienta. Podemos ver que esta pequeña celda se está comprimiendo y vemos el efecto sobre el lado lateral, el lado inferior. Y después de ver los efectos tras la simulación, vemos el mismo comportamiento. Cuantitativamente tenemos una curva de flexión. Podemos ver ciertas mediciones, algunas diferencias en las mediciones. En la línea roja, que la que vemos es muy cercana a nuestra predicción. Así que tenemos una un buen punto de partida cualitativo y cuantitativo. Y ahora vamos a ver elementos finitos. Porque usar una goma espuma es muy sencillo, pero aquí tenemos varios materiales y si ponemos todos los materiales adentro, no podemos hacerlo, necesitamos que usar un truco numérico. Lo que hacemos primero es que no establecemos contacto. Estiramos el material de cubierta sin contacto. De esta manera todas las células están adentro. Luego efectuamos el contacto. Y como que queremos una distribución aleatoria de las celdas, entonces lo sacudimos, después lo encogemos y de esta manera vemos cómo toda esta configuración funciona. Esta es una prueba donde se puede ver que no solo estamos probando la goma espuma. Ahora también tenemos el modelamiento de los cojines, perdón, de integridad de los tejidos. Aquí tenemos una situación donde aplicamos la presión, consideramos la gravedad y aquí pueden ver qué está ocurriendo con el cojín de goma espuma. Como pueden ver que se hunde un poco. En este caso el grosor es con 50 milímetros y lo que vemos es una distribución continua de la presión con el punto de máxima presión y tuberosidad. Así que tuvimos unos primeros ejemplos para ver lo que podemos hacer. El primero es que podemos ver adentro. Solo hemos visto la compresión por arriba, pero yo no les mostré las fuerzas de sesgo. No podemos calcular las fuerzas de desgarre en el área de tuberosidad del área. Podemos ver la tuberosidad. Aquí podemos ver el tejido graso y muscular. Hay un aumento de las tensiones. Esta es una posibilidad de evaluar el DTI. La segunda es que viendo en la parte de prominencia de los huesos, donde puede haber ¿qué está pasando si hay caso donde hay un tejido que está normal? Aquí podemos ver simulaciones donde estamos reclinando el respaldo, así que cuando entro veo directamente, esto indica una cierta rotación de la pelvis y deformación de la columna vertebral. Todos sabemos que hay un efecto de cizallamiento y vemos adentro, vemos dos cortes seccionales. Uno es tuberosidad a la izquierda y vemos el plano sagital también. Aquí lo vemos a inclinación de 15 grados y vemos
las prominencias de los huesos, vemos ahí un aumento importante de el cizallamiento, las fuerzas de cizallamiento. Este es un primer paso para entrar a esto. Ahora hay preguntas abiertas y discutimos los resultados en la comunidad y dijimos esto es una persona saludable. Ahora hablando sobre escoliosis y otros puntos, bueno, este es un ejemplo de las capacidades. Cambiamos la postura inicial, giramos la pelvis ligeramente en el área frontal y en el plano sagital. Aquí pueden ver el cambio a la pelvis antes de hacer la simulación de posición de sentado. Aquí pueden ver una carga asimétrica del cojín para si hacen si hay variaciones en la postura, ven lo que pasa. Aquí lo vemos en el lado angular desde atrás, lo pueden ver de las dos maneras. Quería yo mostrarles una sección cruzada única. Ahora quiero que vean una sección, un corte seccional doble para que puedan ver el modelo del cuerpo humano, para que vean lo que ocurre y lo que pueden ver es lo que esperábamos. Aquí vemos la carga de presión en la tuberosidad inicial y este es el área de la pelvis que está más bajo. Así que vemos un aumento de la presión, pero también pueden ver la distribución de presión de manera simétrica. Esto es bueno para hacer una evaluación para ver si, por ejemplo, tenemos diferencias en los cojines, si hay un beneficio o no hay beneficio en los cojines. Esta es apenas una posibilidad para ahondar en el tema de cómo la posición afecta la integridad de los tejidos. Mi conclusión es que usar análisis de modelos finitos podemos aumentar nuestro conocimiento sobre cantidades no medibles, sobre presiones y tensiones. Cada medición es subjetiva, pero hay un para que sea beneficioso debe ser objetivo, pero nuestras mediciones son subjetivas, así que podemos enfocarnos en las diferencias y influencias que nos dan las mediciones. Yo lo que pienso y que me encantaría si después pudieran acompañarnos en nuestra sesión de la tarde, pensamos que tenemos terapeutas de sillas de ruedas, tenemos fabricantes que pueden encontrar ciertas ventajas gracias a sus métodos de producción. Tal vez podemos hablar con ellos para aplicar este método, para aplicar esta experiencia a un paso posterior para evaluar a configuraciones para mejorar todo por el paciente, porque esa es la meta de todos nosotros. Antes de que surja la pregunta, yo sé que este es un paciente saludable. Ahora queremos ver a los pacientes reales. Tenemos las propiedades de los tejidos y geometrías, pero esta es una pregunta abierta y yo quiero darles una respuesta a esto muy pronto. Si les interesa para mayor información sobre esto, con gusto los veremos esta tarde. Hemos hecho otro tipo de trabajo y otros cambios como la inclinación de los cojines, espaciamiento de los cojines y otras cosas. Gracias por su tiempo. Muy bien. Lo que vamos a hacer es guardar las preguntas hasta el final para poder seguir adelante. El doctor Siebert también que va a dar otra sesión más adelante si quieren escuchar más sobre el tema. Es mi placer presentar a nuestro próximo ponente, Jane Fontaine. Es terapeuta ocupacional. Ella ya tiene más de 30 años en el campo de posicionamiento en sentado. Es educadora de fabricante independiente y tiene ahora varios He trabajado con Jane por un poco de tiempo para conversar con ustedes. Yo sé que pueden decirle, no le pueden decir Jane Fontaine, le tienen que decir Jane Fontaine. Saludos a Jane Fontaine.
estoy aquí. No sé si leyeron la presentación, pero voy a hacer una presentación que hice en 1994, palabra por palabra. Es más, me vestí en las mismas ropas que antes. Entonces, en el 94, así es como lo decimos. El resultados. Simplemente háganlo. Es irónico que estaba hablando de resultados porque yo antes evitaba cualquier cosa que tenía que hacer con calidad y garantía de calidad. Y ahora estoy hablando de eso. Al estar más y más difícil conseguir financiamiento y la necesidad de resultados medibles, que vamos a hablar de resultados. Si uno se pone a dieta, puede haber fotos muy buenas de antes y después, pero la cosa crítica es la medida. Entonces tiene una báscula para medir el resultado, quizás el tamaño de la ropa o medir de las dimensiones de uno. En mi vida yo hacía esquía y entonces mi resultado medible era llegar a la línea de completar la vista. Entonces esto no soy yo, esto es mi amigo Brian, pero esa es la forma en que medimos el éxito en ese campo. Con el posicionamiento en sentado, podemos hacerlo con fotos de antes y después, aunque es importante, pero sí tenemos que tener resultados medibles. Y tengo que admitir que traté de encontrar el diapositivo que usé antes y no supe si era de antes o después. Esto es muy dramático en términos de eso a eso, aquello. Pero lo que sí se podía medir fue la integridad de la piel, los movimientos, los reposicionamientos que necesitaba todos los días y también los beneficios para su vida. Con este muchacho y su función para mover la silla que podía medirse y también alineación de la espina. Y con ese señor aquí, antes de que se le obligara a salirse de la silla en la tarde por dificultad para respirar, esto fue muy frustrante. A través de su posicionamiento en sentado, tenía beneficios, menos transferencias durante el día y mejoramiento en el posicionamiento. Tenemos que comenzar a incorporar los resultados en nuestras actividades cotidianas. Eso no puede ser un proyecto que estamos evitando o demorando. Tenemos que, si no medimos los resultados, tal vez no vamos a tener trabajo en el futuro. Ya no puede ser que vamos a ver si funciona, sino que sabemos que sí funciona. Tiene que llegar a ser una cosa más sistemática y cuantificable. Tenemos que comprobar y probar que lo que hacemos sí crea una diferencia, o si no lo hace, ¿por qué? ¿Y qué podemos hacer para que sí lo hace? Entonces, ¿quién va a beneficiar de estas medidas? Yo creo que todos aquí en esta sala vamos a beneficiar de las medidas de resultados mediante este modelo. Al entrar en un mercado más impulsado por los consumidores, vamos a necesitar respuestas a las preguntas sobre productos que vamos a comprar. ¿Cómo ha funcionado en el pasado o qué es lo que nos beneficia? Los informes de consumidores. Si no podemos documentar los resultados, no podemos tener esta información. El proveedor, el terapeuta, los proveedores de tecnología necesitan pruebas de que lo que están haciendo realmente está haciendo lo que ellos dijeron que iba a hacer. También tenemos que educar a los proveedores. Por ejemplo, un terapeuta podría estar recetando cierta situación de posicionamiento que no funciona al 90% de las personas para quienes fue imaginado. Pero yo puedo aprender si voy a proveer un servicio efectivo o no. El proveedor necesita retroalimentación para determinar si es eficiente o no el producto que fabrica, si están proveyendo un buen servicio o no.
los que financian esto quieren saber qué es lo que están pagando y qué es lo que cuesta. ¿Es eficiente, es eficaz o quizás no, si no sea así, no van a seguir pagando? Y al comunicar esta información va a conducir a mejor proceso y eficacia. Hay estudios actuales que están haciendo estudios de resultados. Estos estudios toman mucho tiempo y dinero y la gente que los está haciendo no tiene tiempo o inclinación para hacer estudios oficiales y además algunos de nosotros no seríamos muy buenos para hacerlo. Se puede tener en AOC en Stanford un paquete para empezar su propio análisis de resultados, pero esto no es el enfoque de mi plática. Lo que enfoco es animar a la gente a empezar a crear sus propias evaluaciones. ¿Cuántos de ustedes están actualmente haciendo evaluación de resultados? No tantos. 42 años después. ¿Cuántos años? Sí, 23 años después, 23. Entonces, esto es un panorama muy breve de cómo crear su propia evaluación de resultados. Entonces, para fijar objetivos, determinar en su propio ambiente, ya sea proveedor o lo que sea, cuáles son sus objetivos para hacer estas medidas de resultados, para justificar la necesidad de seguir teniendo una clínica o justificar el coste de equipo o proveer información a clientes. Hay que determinar guías, alineamientos y quién va a establecer esos lineamientos, la enfermera o quién, y a quién se van a dirigir estas preguntas, al proveedor, al cliente, y cuándo van a realizarlos, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, y cuánto tiempo va a durar, 5 minutos, media hora. Todas estas son cosas que hay que determinar. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? En persona, por correo, o no teníamos internet hace 23 años, entonces, o sea, por teléfono, o si tenía computadora en lugar de papel, establecer una línea básica. Normalmente eso es en la primera reunión. Es importante que se hagan las mismas preguntas al principio que se van a hacer al final para poder medir la diferencia, para determinar el contenido, que es lo que va a preguntar. Tiene que haber preguntas objetivas. Eso no quiere decir que los comentarios subjetivos no sean importantes, pero son difíciles de comprobar. Vamos a explicar el contenido en forma más detallada. La respuesta obvia de cómo, por qué no lo estamos haciendo, es tiempo y dinero. Y también encontré que en la lectura la gente siente amenazada y evitan hacer estos análisis como si esto fuera cosa de encontrar culpa o errores en sus prácticas. Entonces, estaba hablando con Ginny Minko. ¿Estás aquí? Ahí estás. ¿Estás aquí? Entonces estaba hablando con ella acerca de mi discurso y ella había contado esto. Ella hace medida de resultado y los resultados que estaba recibiendo no eran favorables. Los clientes estaban teniendo su equipo demasiado tarde y como resultado, ella cambió la forma en que funcionaba el programa, creando ahora resultados positivos. De no haber medido estos resultados, no habrían cambiado su programa. Muy bien, Ginny. Entonces, compromiso. Lo que yo he experimentado en el pasado es que la gente dice, ay, qué bien, pero buena idea, pero van a su casa de nuevo y siguen con su día como siempre. Y eso de medir resultados es algo que lo demoran y nunca lo hacen. Entonces, si quieren involucrarse en esto, hay que hacer un compromiso. Quizás decir a un colega o fijar una fecha límite. Yo encuentro que esto es bueno para no evitar hacerlo siempre. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? A menos que lo intercambiemos entre nosotros, no tenemos nada que hacer con eso. Entonces, yo estaba estableciendo una red de resultados
y si uno se interesa, podría ser parte de eso. Y algunas personas aquí en esta sala que me han mandado peticiones para participar y pueden mandarme su dirección. Quizás he tenido como 100 personas o más que me han mandado una petición para participar en la red después de mi plática. Y después de hablar en ISS, seguí hablando acerca de las medidas de resultados y creí y fue creado esa red de resultados y tuve una respuesta de alguien que se llama Mark Schiller, sería. Y ahí está la carta. Y Mark, que yo recuerde, y hemos hablado de eso durante muchos años, y porque todos hicimos por correo y cuesta dinero mandar cosas por correo, entonces me dio en la sobre un billete de $20 que se lo estoy devolviendo ahorita, su billete de A20, ¿verdad? Ya tiene 23 años, entonces hay intereses. Entonces aquí hay un billete de $100, Mark. Se ve como que lo necesita, ¿verdad? Creo que lo necesito, sí. Muchas gracias, Jane. Muy bien. Entonces, entonces sí, hice algunos formularios de análisis de resultados para que los puedan usar ustedes para incorporarlo como parte de su evaluación general, que no sea una cosa adicional, sino que forme parte de lo que uno hace todos los días. Así que por allá, en aquella época, yo terminé mi discurso con eso, de que para el año entrante esta va a cambiar el título de resultados, vamos a hacerlo, sino resultados ya lo estamos haciendo. Gracias. Entonces, para los que conocen el FMA, esto es lo que lo inspiró en 1994. Así que, Jane, gracias por haber venido y por habernos recordado lo que pasó hace 23 años. Y creo que sí estamos midiendo los resultados. Quiero presentar el próximo ponente. Si hay unas cosas acerca de Jane Fontaine. Uno, yo soy muy afanosa de guardar cosas. Ella tiene una carta de Mark de 1994. Esto pues simplemente pausa. No solamente se ve fabulosa en su ropa de 1994, todavía le queda la medida. Qué asombroso, ¿no? Y tenía la misma estatura por ahí. Entonces, sí, yo estaba limpiando mis archivos en enero y lo encontré allí. Y también me gustó los intereses que pagó, así que quisiera hacer un depósito en el banco de Jane, ¿no? Muchas gracias. Sin más ni más, ahora vamos a seguir con nuestro ponente principal de la mañana. Me da mucho gusto presentar a Dr. Kenneth Morgenbach. Él tiene una posición en la Universidad de Texas en su función como profesor de la División de Ciencias de Rehabilitación en la Escuela de Profesional y también director del Centro de Recuperación, Actividad Física y Nutrición y director asociado en el Seeley Center sobre Envejecimiento. Él recibió su doctorado de la Universidad de Missouri en Colombia y es un terapeuta ocupacional facultado y empezó su carrera en la Universidad de Wisconsin en Madison, en la Universidad de Nueva York en Buffalo y también actualmente en la Universidad de Texas MB. Y una cosa, entre las cosas más notables son que cuando estaba en Buffalo, ayudando en investigaciones, el doctor Ogden Barker también fungió como director de investigaciones investigaciones funcionales que se hizo y escribió una tesis sobre el análisis de datos funcionales y también el doctor Ottenbach
sus investigaciones actuales utilizan grandes bases de datos para hacer evaluación de funcionamiento y en adultos discapacitados. Ha publicado más de 300 artículos. También ha recibido financiamiento federal consistente desde 1984. Es recipiente de varios laudos por su estatus con la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Investigaciones de Medicina y de la Sociedad de Gerontología. Bienvenido, Dr. Achenbacher. Buenos días a todos. Gracias por esta presentación, esta introducción tan bonita. Y gracias, Mark Turner, por invitarme aquí a la reunión. Tengo mucho gusto de estar aquí. Es la primera vez que he estado en este simposio internacional y estoy muy impresionado con la organización de la reunión y la calidad del lugar en que nos reunimos y estoy muy contento en pensar en las reuniones futuras y también quisiera darle gracias por sus contribuciones. Pero cuando vemos la buena organización de esto, yo reconozco que nunca podría yo hacer esto. No sería posible que lo hiciera yo. Entonces, no solamente ha tenido éxito como científico, sino también en muchas otras áreas relacionadas con su desarrollo profesional y me hace ver a mí muy bien. Entonces, quiero hablarles un poco de los resultados, pero desde otra perspectiva. En la última presentación, creo que lo que podemos sacar de eso es que es muy bueno invertir en los resultados. Estos resultados son beneficiosos. Entonces voy a hacer un poco de introducción y hablar sobre retos y oportunidades. En realidad, los resultados están cambiando y como los investigamos está cambiando también mucho más que hace 23 o 30 años en el pasado. Y este es un grupo que está bien posicionado para aprovechar de muchos de los cambios en el sistema de cuidados de la salud en general. Y quiero pasar un poco de tiempo hablando de recursos disponibles para ustedes, específicamente sobre nuestro centro de información. Y voy a mencionarlo más adelante, pero esto es parte de una red de investigaciones fundada por NIH que se llama NR3. Es una red de infraestructura de datos y los que lo conocen saben que consiste en 6 centros fundados por NIH que proveen una infraestructura para los investigadores en la comunidad de rehabilitación y esos son centros de infraestructura de servicio. Se supone que deben proveer información para los investigadores. Entonces les voy a decir algo acerca de este centro y espero que pueda convencerlos que puede ser un recurso bueno para ustedes en sus investigaciones. La última cosa que tengo aquí es preguntas. No vamos a tener tiempo para preguntas, pero al terminar la presentación les doy mi información de contacto y entonces yo quisiera tener sus preguntas porque lo que hacemos en el centro es servicio y proveer apoyo de infraestructura para el campo. Este es nuestro trabajo. Entonces voy a empezar aquí. La mayoría de ustedes pueden recordar Everett Koop. No sé si saben quién es hoy el cirujano general de los Estados Unidos, pero las personas que conocen a Everett Cooper probablemente lo conocen. Y fue uno de mis líderes favoritos. Y él decía que para modificar lo que dijo,
insuficiencia en el diseño de posicionamiento en sentado puede ser malo para su salud. Y quizás esto puede ayudarles a hacer mejor con las investigaciones que están haciendo al compartir con nuestra red. Vamos a hablar de la ciencia de datos y descubrimiento de datos. Esto es algo que publicaron en Ciencia en 2011. El progreso de cuantificación posibilitado por enormes fuentes de datos va a moverse en toda la academia, el negocio, la salud y el gobierno. No hay área que no va a tocar. Y entonces esto ya es una cosa grande. Es uno de los cambios en resultados que no habíamos visto, no esperábamos en 1994, pero ya llegó y está creciendo continuamente y expandiendo. Y nosotros en la comunidad de discapacidades tenemos que no solamente dar cuenta de eso, sino involucrarnos y dar liderazgo y ayudar a dirigirlo. Tenemos mucho para contribuir en esa área. Y en el uso de large data y big data. Entonces, la ciencia de los datos es una disciplina ahora y podemos ir a varias universidades y tener un doctorado en data science. Entonces, es una disciplina en vías de evolución. Y les voy a dar una definición de la ciencia de datos. Es un estudio de dónde sale la información, qué es lo que representa y cómo puede convertirse en conocimientos que benefician el bienestar del humano. Si se interesa en un panorama, pueden ver un libro por Laura Madison. Entonces, las ciencias de datos es un campo en evolución, nos da muchas oportunidades y estas oportunidades se relacionan con avances en bioinformática, computación, en tecnología de información, bioinformática y el Internet, que tiene que ver con en 1994 no teníamos Internet, pero tiene que ver con lo que hablamos acerca de resultados en aquella época, el impacto que ha tenido en casi todos los componentes de nuestras vidas profesionales y personales. Pero, por cierto, en cuanto a investigaciones, el desarrollo de Big Data no sería posible sin la tecnología, especialmente de compartimiento de información en Internet. Y eso quiere decir que simplemente hay muchos datos disponibles ahora. Hay datos de salud y biomédico que no estaban presentes en 1994. Entonces hay preguntas, hay asuntos que podemos explorar, examinar que no podríamos haber hecho en 1994 porque la tecnología no existía y no era una opción. Pero ahora hay algunas cuestiones realmente importantes que podemos empezar a contestar utilizando la tecnología de descubrimiento de datos. Pero tenemos que estar involucrados, tenemos que participar en eso y saber cómo hacerlo. Y voy a hablar un poco acerca de los desafíos, de lo que yo veo como reto en nuestro campo en términos de rehabilitación y recuperación de discapacidades. Los datos pueden ser abrumadores. La mayoría de los investigadores de rehabilitación tenemos entrenamiento de hacer investigaciones clínicas orientadas hacia el paciente, o sea, investigaciones clínicas, y esto es lo que necesitábamos hacer porque estamos involucrados en proveer servicios clínicos y tratar de mejorar las intervenciones en las vidas de personas con quienes trabajamos. Entonces, tener investigación clínica de rehabilitación es importante y no debemos parar de hacerlo, pero
la mayoría no aprendimos cómo usar las tecnologías y técnicas asociadas con el análisis, interpretación e integración de datos grandes en nuestras prácticas. Y entonces, eso es la meta, es suplir esa necesidad. Y nuestro centro, y acabamos de refinanciarlo para otro ciclo, hablamos que si debíamos pedir otra vez la beca, porque esos centros tienen que proveer infraestructura y apoyo para campos que no se están cubriendo en los ambientes tradicionales académicos, donde uno no puede ir a una clase, a una universidad para conseguir un título en estos campos. Y creo que eso es cierto en nuestra comunidad y quizás en los próximos 5 años el centro ya no va a ser necesario porque esa información ya va a estar disponible para toda la generación que entra de los investigadores que vienen. Entonces, otro desafío es cómo integramos el large data en la investigación asociada con large data en nuestra práctica. Y creo que esto es una pregunta muy importante porque la práctica es lo que impulsa mucho de lo que pasa. Establecimos guías de práctica en esos principios y otra cosa es que la metodología como se implementa en esta actualmente es definido muy estrechamente en cuanto a las estrategias de investigación que se usan. Quizás ustedes están familiarizados con el pirámide de investigación basado en evidencia. Esto se empezó en 1992, creo que fue la primera vez que se publicó un artículo en JAMA por David Sacks y su grupo que usó ese término de Evidence-Based Research, investigaciones basadas en pruebas. Y todavía tiene mucha representación en el campo, que la mejor prueba, la mejor evidencia es una análisis sistemática, incluyendo RCT homogéneos y enfoque en ensayos con control al azar y también utilizar las mejores evidencias que luego se incorporan en las prácticas clínicas. Entonces, hay donde ponemos las investigaciones que no caben en este modelo RCT, donde ponemos los datos o las investigaciones sobre grandes datos. Y si no podemos colocarlo, va a ser un desafío incluir los datos que tenemos y incorporándolos en el ambiente clínico, porque la transformación muchas veces se empieza en no está incluido en las prácticas basadas en evidencia. Entonces, es algo en que tenemos que pensar y yo creo que existen ejemplos legítimos de la expansión de eso. Algunos quizás conocen a Cronbach, si han tomado cursos de estadística básica, quizás conocen al doctor Cronbach. Es una persona, un psicométrico muy conocido y esa es una cita de él. Razonamiento convincente acerca de causalización puede ser posible utilizando diferentes tipos de diseño. Una vez más vemos la limitación de un sistema de clasificación que conduce a evaluación abstracta de algunos tipos de diseños son excelentes y otros deficientes. Y creo que tiene razón. Y creo que debemos pensar en eso al expandir el menú de oportunidades de investigaciones y posibilidades que tenemos para crear prácticas basadas en evidencia. Entonces, el proceso de generación de conocimiento, traducción y aplicación es complejo, pero yo creo que puedo argumentar junto con el Dr. Cronbach que lo que impulsa ese proceso debe ser la pregunta científica. Eso debe impulsar el tipo de investigación, de metodología y no el diseño. Y este es un desafío que enfrentamos en los campos de large data y la interpretación, translación
y aplicación de eso a las prácticas clínicas. Entonces, siguiendo adelante, un poco de información acerca de, como dije, el área emergente de ciencia de los datos, descubrimiento de datos y cómo se juntan. Ese es un área que realmente empezó a aumentarse en 2010 y en los primeros años pasamos mucho tiempo, pero yo pasé mucho tiempo, quizás fui a alguna de las universidades, me invité para hablar con sus universidades, donde algunos de ustedes asistieron para hablar acerca de ciencia de datos y de ayudar a los profesores a saber cómo usar estos tipos de investigación. Y decían, bueno, está bien, venga, si va a pagar su propio viaje. Y en 2010 el NIH decidió que esto era una área importante y creó una iniciativa de Big Data que se llama BD2K. Y este es el área de BD2K y desde que empezó el NIH, los datos, la investigación de datos masivos empezó a ser más usado y empezó todo el mundo a tener conocimiento de eso. Y creo que es interesante que el programa BD2K empezó en la oficina de director de análisis y fue en un tiempo cuando no tuvimos mucho dinero y el doctor Collins, el director de NIH, pensó que era importante crear una nueva oficina, un nuevo programa en la oficina del director para enfocar específicamente sobre los datos masivos. Desde entonces, Big Data es algo que todo el mundo ya está conociendo, no solamente los dentro de los campos de investigaciones y cuidados médicos. Y esta es la definición que tenemos en BD2K, que Big Data se refiere, incluye muchas cosas diferentes, es muy complejo. Y no estoy seguro lo que es yo mismo. Casi todo desde el tweet hasta información general que puede considerarse como parte de Big Data. Yo a veces digo datos masivos y este es un diagrama que se publicó en Health Affairs hace unos años por Raskin y que separa esto. Y para cuestiones prácticas para ayudarme a mí pensarlo, a mí me gusta este modelo. Lo que hacemos es en la caja, la casilla color rosa, lo que hacemos, aunque las investigaciones que hacemos es casi siempre utilizando datos de Medicare, tenemos muchos casos desde 1999 y hace unos años le pregunté a uno de los analistas cuántos casos tenía y tenían como 40, 50 millones y cada uno de esos casos ha publicado muchas variables, entonces son datos muy grandes, pero no lo que yo considero Big Data. Lo analizamos de una manera bastante fácil, sin muchas refinaciones de las características que normalmente asocio con datos masivos. Ahora, sin importar las distinciones que pueden hacer en los nombres, la revolución de Big Data y Large Data ya está aquí y debemos aprovecharlo. Por ejemplo, la tecnología de movimiento personal. Y todos los avances relacionados con esa tecnología y los datos que se pueden recopilar en tiempo real y cómo vamos a manejar tanta información, cómo manejamos eso. Y eso es un área donde hay muchas oportunidades para nuestro campo. Otra área es PCORI, que empezamos una red PCORI, que es una red nacional de sistemas de salud con datos diseñados para facilitar las investigaciones y resultados en cuestión de salud. Y es para los proveedores de salud y de los consumidores y los técnicos. Es una red muy grande de datos en que hemos estado trabajando durante los últimos años. Apenas se empezó a ser disponible el año pasado. Y otra cosa es
las métricas de calidad que Mark comentó que teníamos, no sé, Fever Service, no sé qué va a pasar con esto, pero yo creo que los componentes de pagos y costos junto a valor es muy importante. El movimiento de contra Fee for Service es importante y no creo que vaya a cambiar. Deberíamos estar aprovechando esto porque hay todo tipo de trabajo que se está llevando a cabo sobre métricas de calidad e indicadores nacionales de calidad. Todo esto incluye análisis e interpretación de grandes volúmenes de información, así que hay muchas oportunidades. Ahora vamos a hablar sobre los recursos. Los recursos en los que me voy a enfocar son el centro de datos masivos o large data y compartición de información en la rehabilitación. Este se fundó en el 2015 y lo que añadimos es la parte de compartir información. Este es un poquito diferente, voy a hablar sobre esto. Ahora, estos son los servicios que provee el centro. Tenemos un componente de educación, directorio de datos, proyectos piloto, ponentes visitantes y el área de compartición. Tenemos un sitio web. Si no han ido al sitio web, tenemos una de rehabilitación, educación. Si quieren averiguar más sobre Large Data, les invito a visitar nuestro sitio web. Como mencioné antes, tenemos materiales de entrenamiento, talleres, webinars. Todos están en nuestra página web. Creamos un directorio de datos y voy a pasar a esto. Uno de los asuntos en el campo es si usted es terapeuta o clínico o investigador relacionado con rehabilitación y quieren hacer algo relacionado con Big Data o Large Data. Y se quieren preguntar si hay un conjunto de información masivo relacionado con esto. Pueden buscar en Google y tal vez encuentren algo, pero pensamos que esa no era la mejor manera. Entonces una de nuestras metas ha sido crear un directorio de datos que incluye conjuntos de datos que serían interesantes para los investigadores de rehabilitación. Cuando empezamos en el 2010 o 2011 no nos dimos cuenta lo grande que iba a ser este proyecto. En realidad hay un grandes conjuntos de información masiva, algunos financiados por instituciones federales y otras instituciones, y que contienen grandes volúmenes de información relevantes a lo que deberían estar preguntando las personas de nuestros campos. Esto incluye información detallada sobre cosas que consideramos que deben ser relevantes para investigadores de rehabilitación. En el directorio de datos pueden buscar de una variedad de maneras las variables, cómo se crearon, cómo se consigue el acceso, qué se requiere, si es de uso público, mucha de esta información sobre los datos. Muchos de ustedes tienen, por ejemplo, conjunto de información masiva basada en evidencia, que incluye unos 1.300 o 1.700 casos, recabando información sobre 6 centros diferentes. Estos son centros relacionados con el modelo Nile Models. SSI Rehab. Este conjunto de datos está disponible a través de las personas que han estado trabajando sobre esto. Nikeman, el señor Gosling
y otros que han estado trabajando sobre esto, pero no es fácil acceder a él, así que vamos a regresar a esto en un momento con una actividad para compartir información. Pero si van al directorio de datos, pueden ver las características de este conjunto de datos. Estos son algunos de los conjuntos de datos que hay en el directorio de datos, y creo que un par que tienen que ver con relación con la cuestión de posicionamiento en sentado, movimiento y problemas de movimiento. Si no conocen este estudio estadístico financiado por el Instituto Nacional de Salud, que ha trabajado con los expedientes de Medicare, que contiene información tanto sobre uso de recursos de los archivos de reclamos de Medicare, así como encuestas, información de encuestas y desempeño que fue recabada. Obviamente, el programa del modelo Nadler se basa en el trabajo y las actividades de grandes volúmenes de información, porque estos programas han estado implementados por mucho tiempo y son conocidos por muchos de ustedes, y esta información está disponible a través de los centros de modelos de datos. Hemos encontrado un par de personas que han hecho trabajos pilotos con estos sistemas. Otros recursos relacionados con el campo: la mayoría de la gente conoce la información de Medicare, pero es difícil obtenerla a nivel personal, le cuesta dinero. Es un proceso complejo, pero Medicare, como parte de la reforma de los sistemas de salud, ha empezado a dejar a disposición del público mucha información, así que hay archivos de uso público sobre equipo médico duradero. Así que si ustedes están involucrados en el mundo de la tecnología de asistencia, cabe dentro de esta categoría de Medicare, y ahora hay archivos de uso público a los que pueden acceder, que son gratuitos. Hay que entrar y están en desidentificado, así que no se puede hacer análisis a nivel de paciente, pero se puede usar información sobre los dispositivos que están usando, costos y las poblaciones. Y el centro de veteranos, de administración de veteranos, tiene información muy detallada, pero es más restringida porque se limita a la gente que está dentro del sistema de administración de veteranos. Parte de las investigaciones que han hecho personas en el área de ustedes usando Big Data, este es otro ejemplo de, bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero hay estos recursos existen no solo en los Estados Unidos, sino también en NHS en Inglaterra. Ellos están investigando sobre bases de datos, están armando bases de datos sobre sillas de ruedas a nivel nacional. Hay muchos más recursos en cuanto a Big Data que de los que uno pensaría que hubiera, y esos están disponibles para los investigadores y que no hemos aprovechado, pienso yo. Este es un informe sobre un sistema de recolección de información de sillas de ruedas en Japón. Yo no incluí una transparencia sobre esto. También hay la base de datos canadienses. Muchos de ustedes probablemente, creo que Mark dijo que tal vez 20% del auditorio son canadienses, así que Canadá tiene grandes conjuntos de información. Tiene la encuesta de discapacidades canadiense que se publicó en el 2012 y es un gran conjunto de información disponible a cualquier canadiense que está en un sistema hospitalario de servicios de salud o es académico. También tienen un sistema mucho más homogéneo en cuanto a información hospitalaria que recaban. Ha habido algunas personas canadienses que han usado estos sistemas de datos que trabajan con nosotros para hacer sus proyectos de datos masivos. Si quieren ustedes explorar, Angela Tolentino en la Universidad de Canadá está a cargo de uno de los programas pilotos. Hablando de los programas pilotos, uno de los servicios que ofrecemos son programas pilotos, y los programas pilotos son, bueno, el criterio para ellos es que tienen que ser un estudio que comprenda grandes volúmenes de información y que tienen que estar
haciendo preguntas relacionadas con rehabilitación y discapacidades. Tienen que trabajar con uno de nuestros grupos asociados. Nuestro centro, debería haber mencionado, es el consorcio de nuestra universidad. Está relacionado con la Universidad de Texas, con la Universidad de Cornell y la Universidad de Michigan. Así que tenemos socios en estas universidades, y parte de esto, el requisito de esto es que tienen que trabajar con alguien que está trabajando con información masiva. Um, Gente que está solicitando financiamiento y que no ha hecho este trabajo antes, bueno, queremos que ellos no se pierdan y que se metan en un proyecto que está demasiado complejo para ellos. Entonces lo que hacemos es que asignamos los proyectos cada año, y vamos a hacer otra ronda en julio de este año. Se les otorgan $25,000 más o menos, poquito más, poquito menos, y es posible que el programa piloto sea financiado por 2 años, dependiendo del avance que tenga el proyecto durante el primer año. Este es un poco de información sobre el programa piloto, de proyectos pilotos. Hemos financiado entre 17 y 20 proyectos en los últimos 7, 8 años, y los proyectos y abstractos y demás están en nuestro sitio web. Otro recurso que estamos buscando financiando es de compartir de archivos de información. Eh, en cuanto a almacenamiento, archivos de información es un programa piloto. Este es una cantidad menor de dinero, pero significa tomar información de otros proyectos y hacer archivos, archivarlos para ponerlos a disposición de otros estudios, y eso vamos a hablar en un momento. También tenemos un programa de académicos visitantes que si vienen por unos cuantos días o varios meses, hay investigadores que vienen a hacer sabáticos, mini sabáticos, que vienen a aprender alguna habilidad. Si tienen un conjunto de información en el que están trabajando y quieren pasar tiempo, un poco de tiempo, que les puede ayudar con personas que les pueden ayudar con ciertos aspectos de esto. Tenemos gente que quiera aprender a usar la información de Medicare, y si están en proyectos que son parte de nuestras subvenciones, podemos ayudarles en estas bases de datos masivas. Pues la parte técnica es muy intimidante, pero la parte estadística se puede aprender yendo a una clase y haciendo un poquito de educación continua, y aprender todos los procedimientos estadísticos. El problema realmente es la administración de estos datos masivos, cómo se hacen archivos analíticos, cómo se administran las variables, y esto es más difícil de lograr, de aprender yendo a tomar un curso de educación continua que les permita aprender sobre esto. Así que tenemos gente que viene a tratar de aprender un poquito sobre eh, eh, bien, el punto de estos centros de distribución parecen ser centros de investigación del campo nacionales, así que hay subvenciones nacionales, y así que deben ser investigadores que están ayudando a otros a participar en el enfoque de lo que sea del centro a través del país. El último par de minutos le quiero pasarlo hablando sobre el componente de datos compartidos. Pienso que la mayoría de ustedes han estado teniendo prensa y atención en diferentes medios. En el 2013, la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología dijo que cualquier organización que tuviera un financiamiento de más de $100 millones al año en investigación tenía que tener una política de datos compartidos y de archivación, y se tenía que poner a disposición del público. Y esto ha estado ocurriendo por un tiempo en cuanto a la publicación de resultados, pero no en cuanto a la información misma. Este nuevo mandato, esta nueva obligación, requiere que la información se ponga a disposición del público, y hay una serie de
pues de reglas, pero está en el proceso de ser implementado. Y hay un informe que se muestra en la transparencia de informe IOM que habla sobre bueno, que llega a ser un poco controversial de ciertas maneras. El NICHD y otras organizaciones han creado una base de datos que se llama DASH. Es un recurso para que cualquier investigador que tenga financiamiento de NICHD pueda tomar información sobre los resultados de sus subvenciones y todo mundo que recibe subvención de ellos tiene que poner su información en los bancos de datos y se vuelve disponible para otros. Hay otro estudio sobre lesiones cerebrales traumáticas que se llama Fitbur. Así que estaban surgiendo mecanismos para crear estos depósitos de información porque se tienen que se requiere que existan. Uno de los retos para las diferentes agencias de financiamiento, bueno, hay muchos retos, hay muchos problemas, pero se están resolviendo. Hay manera de proteger la privacidad, hay acceso restringido y toda clase de afinación que se tiene que llevar a cabo, pero tarde o temprano, bueno, el NIH ha tenido un requisito de datos compartidos en sus subvenciones. Todo el mundo tiene que decir cómo va a compartir los datos, pero la mayoría de la gente no le presta atención a esto y no se ha puesto en práctica a fondo. Yo creo que esto va a cambiar porque las diferentes agencias de financiación están requiriendo y también es parte de su sistema de calificación de las subvenciones. Y cuando ocurre esto en el NIH y se empiece a calificar, entonces la gente se interesará mucho. Un par de agencias federales están requiriendo que si se hace un análisis de avance, se tiene que indicar qué se está haciendo y si no, no se puede obtener el siguiente nivel de financiamiento. Esto es algo a lo que tenemos que prestarle atención y de hecho es bueno porque va a crear más oportunidades para que los investigadores obtengan acceso a la información y va a haber más oportunidades de investigación. Hemos hecho bastante trabajo en esta área y la colaboración que tenemos con la gente de la Universidad de Michigan, ellos han estado haciendo datos compartidos sobre ciencias del comportamiento debido a esta exigencia, así que estamos asociados con ellos y ayudamos a los investigadores a archivar su información de una manera que sea útil para los demás investigadores, para otros investigadores y cumple el requisito de que sea cómodo para estos investigadores y con el proceso. Hay muchas maneras de hacerlo, pero estamos trabajando en ello. Esto es algo que van a estar viendo más y más en los próximos años y estamos tratando de ayudar con la implementación de esto, con este proceso de datos compartidos. Si llegan al punto en el que no van a hacer, si no es problema ahora, pero tal vez en 6 meses o un año sí, piensen en nosotros porque ahí estamos nosotros para tratar de ayudarles a hacerlo. Un par de puntos que tenemos que tener en cuenta sobre Large Data o Big Data. Este es un poema de T.S. Eliot, The Rock. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento y dónde está la sabiduría que hemos perdido en la información? Lo último que yo añadiría es ¿dónde está la información que hemos perdido en la información? Hay tanta información que nos paraliza a veces. Es tanto que es difícil encontrar lo que realmente es importante y pues es lo que es. Tienen que reconocer las limitaciones de esto. A veces es difícil hacerlo. No es como que estemos haciendo investigación prospectiva donde tenemos la pregunta de antemano y recabamos la información para responder esa pregunta. Este es un reto. Esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Y sin importar qué tan grande sea el conjunto de datos o lo sofisticado del análisis, siempre hay el riesgo de que nuestros hallazgos no van a ser precisos o tal vez estén equivocados.
Nate Silver, quien tiene acá a su cargo el proyecto 538, es un tipo de Big Data. Es bien conocido por esto, datos masivos, hace predicciones sobre deportes y de política. Y ha tenido mucho éxito con esto hasta esta última elección, porque siempre hay algo que está pasando que no consideramos, que no incluimos en el análisis, y así son las cosas. Tenemos que estar conscientes de esto, que esta es una de esas limitaciones. Bien, estamos empezando a tener un poco de visibilidad. Hice una búsqueda en Google sobre Big Data y salió nuestro logotipo en la lista de imágenes, así que cuando hagamos un informe de avance, esto es lo que voy a mostrar en nuestro informe de avance. Estamos en Google, como que estamos contribuyendo a Big Data. En cuanto a las redes, para terminar, estas son las redes MR3, son redes de investigación que están diseñados para proveer servicios a nuestro campo. Estas son las 6 redes que hay. Estas son cada una sobre temas diferentes. Lo que yo he hablado sobre Big Data o Large Data. Hay una sobre ensayos clínicos. Hay uno sobre traducción de conocimiento, transferencia tecnológica. Hay 6 de ellos, cada uno en áreas diferentes. Todo esto va a estar disponible en la transparencia o la copia de la PowerPoint a la que van a tener acceso. Les invito a ustedes a ver estos recursos, y si hay alguno que esté en su área de investigación, vayan a su página web y examinen sus servicios. Todos tienen programas pilotos, programas de becas, de investigación y docencia que dan a los usuarios de estas áreas en particular. Esta es la información de contacto y este es el equipo de investigación. Quiero agradecerles por su atención y pienso que estamos casi a tiempo.